Bueno, pues el día de hoy vamos a resolver este problema que básicamente se trata de encontrar los puntos máximos, mínimos y o puntosilla de la función que estamos viendo ahora, que es una función de doble variable. F de xy es igual a 6x cuadrada menos 2x cúbica más 3y cuadrada más 6xy. Entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir esta función igualada a z. Recuerden que f de xy es exactamente lo mismo que z. Entonces quedaría de la siguiente forma. Perfecto, pues ya hemos igualado la función a z, que después de todo es lo mismo que tener f de xy. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la primera y la segunda derivada de z y con respecto a x. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, como vamos a derivar parcialmente, utilizamos este simbolito que significa derivada parcial. Pero ¿qué es una derivada parcial? Pues básicamente es derivar la función z, pero respecto a la letra que está aquí abajo, en este caso es x. Entonces todo lo que no sea x lo vamos a considerar como constante. En este caso la y va a ser la constante y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces esa es la primera derivada de la función z con respecto a x. Y ahora vamos a encontrar la segunda derivada de esto. Recuerden que simplemente es derivar lo que nos acaba de dar de resultado. Y entonces con esto ya tenemos la primera y la segunda derivada de z con respecto a x. Ahora de este lado vamos a hacer algo parecido pero respecto a y. Y nos quedaría así. Entonces la derivada de z con respecto a y es derivar, bueno, obviamente la función z, pero ahora todo lo que no sea y va a ser constante. Entonces nos quedaría así. Perfecto, pues ya derivamos la función z con respecto a y ahora vamos a obtener la segunda derivada, que eso se hace, recuerden, derivando simplemente el resultado de la primera derivada. Son derivadas de orden superior, entonces vamos a resolverlo. Y entonces vemos que el resultado de la segunda derivada fue una constante. Ahora vamos a obtener lo que se le conoce como la derivada mixta y eso se hace derivando respecto a y, la función que tenemos aquí. De hecho, la vamos a poner con azulito. Entonces, esta derivada que tenemos aquí la vamos a volver a derivar, pero ahora con respecto a y con eso vamos a obtener a la derivada mixta. Entonces, al derivar esto con respecto a y, nos damos cuenta que los primeros dos términos se van a hacer cero porque son constantes, ya que estamos derivando respecto a y el único que va a quedar va a ser el 6, porque es la derivada de 6y, ¿vale? Y entonces ya tenemos todas las derivadas que vamos a necesitar, al menos por ahora. Entonces las vamos a anotar todas en esa esquina para tenerlas a la mano. Perfecto, pues ya tenemos las derivadas anotadas en esa esquina. Representadas con un triángulo tenemos a las primeras derivadas, representadas con un círculo tenemos a las segundas derivadas y la derivada mixta la tenemos representada con este cuadradito. Entonces lo que vamos a hacer es igualar las primeras derivadas, es decir, las del triangulito, las vamos a igualar a cero, ¿vale? Para poder armar un sistema de dos ecuaciones y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces lo que vamos a hacer es resolver este sistema de ecuaciones de 2 por 2. Le llamamos de esta manera porque tenemos dos ecuaciones y dos variables, x y y. Vamos a nombrar cada una de estas ecuaciones como ecuación 1 y ecuación 2 para poder trabajar con más orden. Entonces vamos a trabajar primero con la ecuación 2. La vamos a poner de este lado y si nos damos cuenta podemos dividir toda esa ecuación entre 6 para poder obtener una todavía más sencilla. Entonces quedaría así. Entonces tomé la ecuación 2 y dividí todos los componentes entre 6. Ahora ya sabemos que podemos quitar estos 6 sin ningún problema y que 0 entre 6 es 0. Entonces ahora nos queda la siguiente ecuación. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es esta x que está sumando la vamos a pasar del otro lado restando. Y tenemos esa nueva ecuación que si nos damos cuenta es algo muy importante porque me está diciendo que el valor de y es la x negativa. Entonces este valor que acabamos de obtener aquí, que es y igual a menos x, lo vamos a sustituir en la ecuación 1. Entonces acabo de sustituir el valor que me acaba de dar la ecuación que acabo de simplificar, o despejar más bien, y nos quedó de la siguiente manera. 2x menos 6x cuadrada más 6 por, si se dan cuenta la ecuación 1 decía 6y, pero ya no es y, ahora es menos x, entonces lo acabo de sustituir. Y ahora 6 por menos x es menos 6x.
Ahora lo que vamos a hacer es juntar los términos semejantes, que si nos damos cuenta tenemos aquí dos. Entonces con rojo tenemos a dos términos semejantes que podemos juntar. 12x menos 6x es 6x. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar por factor común un 6x, que si nos damos cuenta está presente en ambos factores que tenemos aquí. Entonces lo sacamos de la expresión y quedaría así. Repito, lo que hice fue simplemente extraer un factor común 6x y eso sigue estando igualado a 0, que no se nos olvide. Ahora recordemos que uno de los teoremas que se llama factor nulo nos dice que si nosotros tenemos dos cosas multiplicándose e igualadas a 0, podemos igualar a 0 cada una de esas cosas por independiente. Entonces tendríamos 6x igual a 0 y el paréntesis que es menos x más 1 también igual a 0. Y entonces tenemos lo siguiente. Entonces, pues tenemos exactamente lo que acabo de decir. El 6x lo igualamos a 0 y menos x más 1 también lo igualamos a 0. Entonces, al resolver la primera ecuación, que es esta, nos damos cuenta que x es igual a 0. Y ahora, en la segunda ecuación, que es una ecuación de primer grado, no deberíamos de tener problemas para esto. El valor de x es 1. Y entonces ya tenemos dos cosas muy importantes, que son los valores de x. Ahora, utilizando sus valores de x, vamos a encontrar los de y. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues sustituyendo en la ecuación 2, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a usar la ecuación 2, pero la ecuación 2 también es esta. Estas dos son exactamente iguales. Entonces, vamos a utilizar la ecuación que habíamos obtenido, que es esta. Y así vamos a obtener el otro valor que nos falta, que es el de y. Entonces quedaría así. Me dice que y es igual a menos x, pero para x igual a 0, pues menos 0, pues es simplemente 0. Entonces ya tenemos el primer punto y es 0,0. Perfecto, ahora vamos a hacerlo para x igual a 1. Entonces para x igual a 1 tenemos que y es igual a menos x, entonces y va a ser igual a menos 1 y ya tenemos el otro punto que es 1, menos 1. Perfecto, entonces lo que acabamos de obtener son los famosos puntos críticos, que recuerden que en las funciones de una sola variable ya es muy fácil definir si estos son máximos o mínimos, pero en este caso no. Entonces vamos a borrar este área para poder trabajar con más limpieza, y los puntos críticos los vamos a poner de nuevo en la esquinita para tenerlos a la mano. Perfecto, pues ahora nos queda definir si esos son máximos o mínimos o puntos silla. Y recuerden que eso se hace utilizando el discriminante, el cual tiene como fórmula la siguiente expresión. Perfecto, pues ahí tenemos la fórmula del discriminante. Recordemos que es la segunda derivada de z con respecto a x por la segunda derivada de z con respecto a y menos la derivada mixta elevada al cuadrado, y todo eso son componentes que nosotros ya tenemos aquí. Entonces vamos a sustituirlos, ¿vale? Entonces utilicé cada uno de los componentes que ya teníamos listos ahí en la esquinita. Ustedes los pueden ir poniendo en una hoja para que sea fácil. Y acabo de sustituirlos y obtuve esta expresión. Ahora, para poder obtener el determinante, vamos a resolver esas operaciones. En este caso vamos a utilizar la propiedad distributiva y aquí simplemente vamos a elevar al cuadrado el 6 y nos quedaría así. Entonces tenemos esa expresión que tiene términos semejantes, en este caso son constantes, que es 72 y menos 36. Entonces 72 menos 36 es 36. Y entonces ya tenemos el valor o más bien la ecuación del determinante, que le vamos a anotar de ese lado de nuevo para tenerla a la mano, y vamos a utilizarla para definir si estos dos puntos críticos son máximos o mínimos o puntos silla, ¿vale? Entonces lo que vamos a realizar es evaluar cada uno de los puntos críticos en el determinante, y así vamos a obtener si se trata de un mínimo o un máximo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, primero, para 0,0, que es el punto 1, vamos a ver cuánto vale el determinante. Si nos damos cuenta, al sustituir el valor de abscisa, que es 0, en el menos 72x, eso da 0. Eso quiere decir que el determinante es 36. Ahora, yo puse ese más haciendo referencia a que 36 es un número positivo. Y si se trata de un número positivo, eso quiere decir que el punto 0,0 es un mínimo local. Ahora vamos a probar para el punto 2, que es 1, menos 1.
Entonces vamos a sustituir el valor de abscisa, que es 1, en la ecuación del determinante, y me da menos 72 más 36, y eso es menos 36. Entonces en este caso menos 36 es negativo, por eso puse aquí el menos. Eso quiere decir que 1, menos 1 es un punto silla. Entonces llegamos a la conclusión que el punto 0,0 es un mínimo local y que el punto 1, menos 1 es un punto silla. Entonces vamos a anotarlo allá abajo para de este lado poder obtener el valor de z, que es el que nos hace falta para que este ejercicio esté completo. Entonces para esto vamos a utilizar la función original que siempre le hemos tenido aquí y la vamos a evaluar en los valores de cada uno de los puntos para poder obtener el z, que es el que nos falta, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Entonces primero, para el punto 0,0 vemos que z nos da esta expresión que equivale a 0. Entonces el primer punto es 0,0,0. Ahora vamos a evaluar la función original, esta vez en el punto 1, menos 1, y me daría lo siguiente. Y recuerden que estas operaciones las puedes comprobar en la calculadora, ¿vale? Entonces al realizar todas esas operaciones en la calculadora me dice que z es igual a 1. Por lo tanto el punto va a ser 1, menos 1, 1. Y entonces de esta manera es como concluimos el ejercicio. De hecho aquí le podemos poner que este corresponde a un mínimo local y este de aquí abajo a un punto silla, ¿vale? Y así es como concluimos este ejercicio. Si te ha gustado, recuerda que puedes compartirlo con alguien que necesita ayuda también en este tema y no olvides pues dejarme alguna sugerencia o algún comentario, no sé, y pues ahí nos vemos hasta la siguiente, ¿vale?